¿Alguna vez te has visto en la necesidad de explicar o describir cómo es la vida cristiana? Tal vez algún familiar, un compañero de trabajo o un conocido te haya preguntado, ¿y cómo es eso de ser cristiano? ¿Cómo has respondido? ¿Qué palabras utilizarías para describir la vida cristiana? Si puedes hacerlo en pocas palabras. ¿Es algo grato o es algo difícil? ¿Es una fuente de alegría acaso o es un valle de lágrimas? Me parece que al responder esta pregunta hay dos extremos en los que podríamos incurrir. Podríamos responder con una actitud triunfalista o podríamos bien responder con una actitud pesimista. Describir el cristianismo con una actitud triunfalista sería hablar solo de los beneficios, las alegrías y de los tiempos en que nos sentimos espiritualmente más robustos. Describir solo el cristianismo como una fuente de una inmensa e inagotable alegría. Así será en la eternidad, gracias a Dios. Pero sabemos que aquí las cosas son más complejas, por lo que no podemos dejar la respuesta simplemente en eso. ¿Cuál sería el problema de dar una respuesta así? Que podríamos causar una falsa impresión de que el cristianismo es fácil, es ligero. Por otro lado, describir el cristianismo con una actitud pesimista sería hablar solamente de las pruebas, las dificultades, el costo, el dolor y la persecución. ¿Cuál sería el problema de hablar del cristianismo solamente de esta manera? Que podríamos hacer pensar a la gente que el cristianismo y la vida que Cristo ofrece es lúgubre y pesada. Es algo oscuro, es algo tenebroso, es simplemente dolor y un valle de lágrimas. Estaremos de acuerdo en que una descripción adecuada de la vida cristiana requiere que hablemos de ambos aspectos, de las alegrías que vienen en el camino de seguir a Cristo, pero también de cómo ese camino está marcado por algunos aspectos. Tenemos que llevar una cruz. Llevamos una cruz sobre nuestros lomos. Y hay dificultad, y hay dolor, y hay lágrimas. Tenemos que hablar de ambas cosas, la dulzura de las promesas, del gozo que imparte Cristo el Salvador, como de las demandas tan grandes y el costo de servir a Cristo. Como el Señor lo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es precisamente este último punto el que los corintios parecían haber olvidado. Ellos habían asumido una actitud, una postura triunfalista. Pablo los amonesta por esto y poniendo su propia vida como ejemplo, en la medida en la que Pablo se conformaba a Cristo, llama a los corintios a imitarlo. El apóstol puede decir, por tanto, os ruego que me imitéis. En las palabras del apóstol encontramos lecciones que nos recuerdan las dificultades de la vida cristiana, así como el amor y la integridad de Pablo. Pablo continúa enseñándoles cómo debían evaluar correctamente su ministerio. Ese fue el punto en que nos quedamos hasta el versículo 8. Los corintios estaban pensando equivocadamente de cómo era el ministerio apostólico. Pablo corrige eso diciéndoles, déjenme decirles cómo es ser un apóstol, es ser servidor de Cristo, es ser administrador de los misterios de Dios, es ser fiel en la encomienda que he recibido de parte de mi Señor. Así que tengan cuidado cómo juzgan mi ministerio. Ahí nos habíamos quedado en la predicación anterior. Pero Pablo añade a eso ahora los sufrimientos que él tenía en el camino de la cruz. ¿Y cómo debía esto impactar la forma en que ellos evaluaran su ministerio como apóstol? La forma en que podemos dividir el pasaje
es utilizando el tono en el que habla Pablo. Pablo, hermanos, va a comenzar hablando en un modo sarcástico o irónico. Y después va a cambiar a otro tono y va a comenzar a hablar de una manera muy paternal, de un modo muy pastoral. Del versículo 8 al 13 vamos a ver ese tono o ese modo sarcástico o irónico en el que Pablo habla. Y después del versículo 14 al 21 vamos a ver que el apóstol cambia el tono y empieza a hablar de un modo paternal. Un modo sarcástico y un modo paternal. ¿Qué es esto de un modo sarcástico? Bueno, el sarcasmo es utilizar la ironía en nuestro lenguaje con el fin de expresar algo. La ironía es una expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se está diciendo, generalmente como una burla disimulada. Es por eso que Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Pablo no está esperando que los corintios piensen que ahora son reyes. Pablo está esperando que al hablar de esta manera ellos reaccionen y se den cuenta de la mala actitud que están manteniendo. El apóstol, hermanos, habla así para impactar a los corintios y mostrarles la forma tan incorrecta en la que estaban pensando. Por supuesto que no estaban saciados. Por supuesto que todavía no estaban reinando con Cristo, porque Cristo no ha regresado por segunda vez. Eso va a tener lugar, pero no aquí. Y es lo que Pablo, al hablar con ese tono, quiere recordarles. Esto nos dice, hermanos, como una nota en paréntesis, que el hablar con ironía no es algo malo en sí mismo. Pero hay que ser muy cuidadosos al hablar así, porque el apóstol lo está haciendo con una motivación especial. ¿Qué quiere? Ganar el corazón de sus hijos. Les está mostrando su amor. Y a veces, ¿verdad? El amor tiene expresiones que son duras, que son difíciles de recibir. Pablo va a conjugar, hermanos, esa expresión sarcástica o irónica después con un tono muy diferente. Pablo les dice, ustedes ya están saciados, ya son ricos, ustedes ya son reyes. Se están comportando como si no tuvieran necesidad de nada, como si fueran perfectos, como si Cristo ya hubiera regresado. Una actitud triunfalista. O si me permiten, en palabras muy coloquiales, ¿verdad? Una postura fifí ante el cristianismo, en la jerga de nuestro presidente. Una postura fifí ante el cristianismo. No, Pablo, ¿cómo que tú estás sufriendo? Nosotros ya estamos en otro nivel. Estamos hablando de una sabiduría de la que ni te imaginas. Y tenemos aquí unos predicadores que son muy elocuentes, que están hablando discursos que la gente no entiende, pero la gente los está siguiendo. Es lo que veíamos en los primeros capítulos. Estaban apreciando todo lo contrario a lo que debían apreciar. Lo que debían apreciar era la sencillez, la sabiduría, el misterio que había encerrado en el mensaje tan glorioso del Evangelio, el mensaje de la cruz. Pero ellos habían tomado otra actitud. Pablo les dice, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En otras palabras, el apóstol está diciendo, me gustaría que fuera así, y que la carrera ya hubiera terminado, y estuviéramos hablando de otras cosas, que fuera otra la situación, pero no es así. Y lo que pasa a hacer el apóstol inmediatamente es a explicar cómo se ha visto la vida cristiana en el caso de los apóstoles. ¿Cómo se ve la experiencia cristiana en la vida de los apóstoles? Pablo dice en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo,
a los ángeles y a los hombres. Vean el contraste tan grande que hay entre esas dos expresiones. Pablo les dice, ya están reinando ustedes, ya son ricos, ya están saciados, pero qué extraño, porque los apóstoles no estamos viviendo de esa manera. Es más, Dios nos ha exhibido delante de todo este mundo, delante de todo el universo y sus criaturas, como un espectáculo. Al mundo, a los ángeles y a los hombres, todos nos están viendo, está diciendo el apóstol Pablo, a los apóstoles, como si estuvieran en un teatro siendo observados por todos, como actores principales en el drama de la redención. Pero Pablo nos va a decir, no estamos como reyes, estamos sufriendo. Si hay algo, si hay una marca que caracterizaría a uno de los apóstoles de Cristo, más allá de las otras marcas que encontramos en el Nuevo Testamento, es el sufrimiento. Participar de los sufrimientos de Cristo. Por supuesto, sabemos que ya no hay más apóstoles. Pero si juzgáramos a los que se dicen apóstoles, según el criterio que nos da el apóstol Pablo aquí, saldrían reprobados. Porque la gente que se dice ser apóstol ahora lo hace con otra motivación, sabemos, para ganancia, enseñando un mensaje fraudulento, etc. Pablo nos cuenta que abre su corazón, hermanos, para hablarnos de su sufrimiento. ¿Cuál ha sido su experiencia como apóstol? Si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿cómo has vivido como apóstol? Descríbenos, ¿cómo es tu vida? Pablo dice, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Esto continúa la ironía en su lenguaje. No es que los apóstoles fueran insensatos tal cual, pero delante de los corintios y de la actitud que ellos habían asumido, los apóstoles en ese caso serían insensatos y los corintios los prudentes, los sabios. Bajo ese esquema los apóstoles serían débiles y los corintios los fuertes. Ellos estaban reinando. Los apóstoles por todos lados despreciados, los corintios honorables, dice el apóstol. Es la forma irónica en la que Pablo los está confrontando para hacerles ver que lo que ellos estaban apreciando eran las cosas externas y estaban olvidando el oprobio, la vergüenza que trae consigo el camino de la cruz. Pablo dice esto, hermanos, porque los apóstoles eran modelos. Para entender mejor esto hay que recordar que los apóstoles fueron escogidos de una forma especial y enviados ¿para qué? Para ser embajadores, representantes especiales del Señor Jesús. De tal manera que su propia vida, hermanos, la experiencia de los apóstoles en el esquema que Cristo tenía para ellos, tenía que reflejar la vida de Cristo. Y eso incluía reflejarlo en sus sufrimientos, reflejarlo en su dolor, en sus pruebas. Por así decirlo, los apóstoles, además de tener un mensaje oral, eran un mensaje vivo, porque sus mismas vidas hablarían de lo que consistía el seguir a Cristo. ¿Era algo congruente entonces que los corintios tuvieran una actitud tan diferente a la de Pablo? ¿Que se consideraran en alguna categoría superior? Por supuesto que no. Si los mismos que Cristo escogió estaban viviendo de una forma muy diferente. Pablo enumera aquí una ráfaga de sufrimientos. Nos dice en el versículo 11, padecemos hambre. Hasta esta hora, está diciendo el apóstol, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo está diciendo que incluso carecían hasta ese momento
de las necesidades más básicas. El apóstol nos dice en otra carta, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero en este punto el apóstol nos está diciendo, ni siquiera eso estamos gozando. Hambre, sed, desnudez, el desprecio físico y verbal de parte de otros. Ni siquiera tenemos una casa fija. Pero ustedes, corintios, no. Ustedes están reinando. Ustedes ya están llenos, ya son ricos, ya están saciados. Por si fuera poco, nos dice el apóstol, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Pablo, al ser apóstol, merecía ser apoyado como siervo de Cristo. Y nos lo va a decir en el capítulo 9 de esta carta. Pero el apóstol está recordando aquí que él había renunciado a ese derecho con tal de trabajar con sus manos para servir a otros. Otra vez, una actitud contrastante a la de los corintios. Pablo era un hombre que respondía con bendición a las maldiciones, un hombre que soportaba la persecución. Pero los corintios, dice Pablo en ese tono irónico, ustedes están reinando. Qué raro, qué caso tan raro, porque los apóstoles vivimos de otra forma. Versículo 13, continúa el apóstol, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo dice, con una actitud humilde ante las difamaciones, buscando la reconciliación. Aunque con el honor más alto en el reino, Pablo era tratado, nos lo está diciendo él mismo, como basura, como desecho de este mundo, como algo que es despreciado por todos. Piensa en el dolor, hermanos, que traería esto al corazón de Pablo. No solamente perseguido por judíos, no solamente perseguido por gentiles, por muchedumbres enardecidas, alborotadas, tratando de destruir su vida. Incluso en la propia iglesia, Pablo estaba experimentando esas aflicciones, siendo despreciado en ese momento por los corintios. ¿A quién se parece aquí, hermanos, la vida de Pablo? ¿A quién se parece estos sufrimientos que el apóstol está enumerando? A la vida de Cristo, a la vida del Maestro, de nuestro Señor, a la vida de aquel que lo había llamado a Pablo como apóstol. Por eso podemos decir que la vida de los apóstoles era una vida cruciforme, una vida cruciforme. Su vida se conformaba a la cruz. Su vida adquiría esa forma, por así decirlo, como si en el propio cuerpo, en la propia experiencia apostólica, tuviéramos una imagen de la cruz, del sufrimiento, de cómo habían decidido a renunciar a sus propias vidas con tal de vivir para Cristo. Y esto, otra vez, se notaba de un modo especial en los apóstoles. De hecho, el único que sabemos que no murió como mártir es Juan. Todos los demás murieron como mártires, entregando su vida hasta la muerte. Pero Pablo, hermanos, no se queda hablando solo en ese modo sarcástico. Es confrontador, definitivamente. Pero él sabía que había que complementar esa manera de hablar con otra forma. Y aquí es en donde el apóstol cambia de tono y comienza a hablar de un modo paternal. Este es mi segundo punto. Pablo dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como para que no se ofendan, ¿verdad? De manera innecesaria, los lleva hasta el punto indicado para ahora sí cambiar el tono y recordarles. Déjenme decirles, ¿por qué estoy hablando de esta manera? ¿Por qué quiero despertar su entendimiento?
porque los considero a ustedes como hijos míos amados, porque mi intención es amonestarlos. No quiero avergonzarlos delante de toda la congregación, públicamente. Quiero amonestarlos, quiero que se den cuenta de cuál es el problema, está diciendo el apóstol. Sabemos, ¿verdad?, que un buen padre amonesta. Y ese es el modo en el que ahora Pablo comienza a hablar. El corazón de Pablo latía por la iglesia, a tal punto que los llama de esa manera, hijos míos amados. Y se presenta, hermanos, en el versículo 15 como su padre espiritual. El apóstol dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está reconociendo, ustedes tienen muchos tutores, ustedes tienen muchos maestros que les han enseñado, que les han instruido con la palabra de Dios, pero yo los vi nacer. Yo les prediqué el Evangelio por primera vez. Y como tal, Pablo se ve a sí mismo ligado, hermanos, de una forma especial, con un afecto especial, a estos que vio nacer. Él no era un mero maestro en la vida de los corintios. Pablo se presenta como un padre que los había engendrado. Ahora, tal vez, de modo parentético, alguien se pregunte, hermano, ¿pero es correcto que Pablo hablara de esta manera? ¿No es cierto que el Señor Jesús nos dijo que no llamáramos a nadie padre y a nadie maestro? Es correcto si se entiende en qué sentido y por qué el apóstol estaba diciendo esto. Pablo no estaba esperando, ¿verdad?, que de alguna manera ellos pensaran que él tenía un derecho absoluto sobre ellos. Porque Pablo ya les ha dicho, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está esperando a que entiendan que como un buen padre se va a encargar de amonestar a sus hijos y va a tener esa clase de preocupación en su corazón, de la misma manera el apóstol así los amaba, así los quería, como si hubieran sido sus propios hijos. Pero sabemos que un buen padre no solo amonesta, un buen padre enseña y enseña también con el ejemplo. El apóstol dice, por tanto, versículo 16, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. ¿Cómo pudo decir Pablo, hagan como yo? Esto va al corazón del discipulado. Pablo aprendió de Cristo y Pablo estaba siendo conformado a él. Por eso es que podía hablar así. Porque Pablo era un discípulo íntegro. Oía lo que el maestro le había enseñado y hacía lo que el maestro le había enseñado. ¿Cuál es la tarea del discipulado? Transmitir precisamente eso. Esto es lo que he oído, así lo estoy viviendo y te estoy diciendo a ti como discípulo que tienes que hacer de la misma manera. Recuerden, hermanos, Pablo tenía una conciencia limpia, nos lo había dicho al principio de este capítulo. Se había conducido de una manera irreprensible delante de los corintios. Y nos dice el apóstol que él había enviado a Timoteo con este propósito, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es interesante, os recordará mi proceder en Cristo. Esto nos dice que la enseñanza del apóstol Pablo abarcaba la articulación verbal de la verdad que Dios le había enseñado como su ejemplo. Igual que pasa con un padre de familia. Uno puede decir algo, pero si hace otra cosa, los hijos no solamente van a aprender de la instrucción verbal, sino del ejemplo. Pablo nos está diciendo que él quería que recordaran en ese momento de qué manera ha vivido el apóstol, cuál ha sido el ejemplo que nos ha dado, no solamente sus palabras. Por último,
El apóstol se comporta como un padre que advierte. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo advierte de su visita, diciéndoles que si algunos siguen envanecidos, la forma en que va a proceder en ese momento ya no es en un tono paternal, cariñoso, ¿verdad? Entrañable, va a tener que proceder de una forma severa. Y de hecho, eso es lo que va a hacer en el próximo capítulo, cuando veamos más adelante cómo Pablo juzga una situación de disciplina en la iglesia y emite su veredicto ahí mismo por la gravedad que tenía ese pecado. Pero Pablo da la advertencia de antemano, como un padre que disciplina a sus hijos, incluso haciendo mención de la vara aquí, el apóstol, recordando, ¿verdad?, que con la autoridad que el Señor le había dado para edificar la iglesia, para hablar su verdad, él no iba a escatimar en proceder con la severidad necesaria para tratar el orgullo de algunos que se andaban jactando allí. ¿Qué podemos, hermanos, llevarnos de todo esto? Lo que ha dicho el apóstol, del modo en el que él ha hablado. En primer lugar, creo que podemos decir esto, y estas son mis aplicaciones para terminar. Pablo nos enseña mucho acerca de la naturaleza del liderazgo cristiano. Y esto es algo particularmente importante para los ministros del Evangelio. El liderazgo cristiano conjuga la firmeza en la amonestación con la ternura de un padre. Si un ministro es duro en su confrontación y no atempera su tono con el afecto entrañable, ¿qué es lo que va a provocar en la congregación o en la iglesia? Desánimo, frustración. Por otro lado, si un ministro habla con ternura y sin firmeza, ¿qué es lo que va a pasar? Sus palabras caerán en descrédito y su instrucción no será tomada en cuenta. Eso en cuanto al modo en que habla el apóstol y lo que eso nos enseña. Hay un balance fino aquí, hermanos, que todos los pastores necesitamos. Y yo les pido que oren por mí para poder mantener ese balance. Poder hablar con severidad en los casos en los que sea necesario, pero hacerlo siempre con esa clase de ternura, de afecto, de empatía, etc. Otra característica importantísima que Pablo nos muestra a través de su ministerio es que un líder cristiano debe ser un modelo sincero de la vida de Cristo. Si un ministro predica muy bien, pero no hace conforme a lo que está diciendo, su ministerio va a tener cero credibilidad. Pero si un ministro enseña algo y se esfuerza por practicarlo, y es evidente que lo que está enseñando es una realidad en su vida, tenemos a un buen ministro, a un ministro fiel. Esa es la manera en que debemos juzgar esta cuestión, hermanos. No basta la palabra, ¿verdad? Si no está presente también el ejemplo. En segundo lugar, creo que este pasaje nos lleva a considerar si quizá en nuestros corazones hay ideas orgullosas o conceptos que tenemos equivocados de cómo es la vida y la experiencia cristiana. Si actuamos como reyes, buscando la comodidad y las apariencias de este mundo, diciendo, pues yo ya soy salvo, estoy tranquilo, ¿verdad? Venimos aquí a la iglesia, no pasa nada. Entonces hemos perdido el foco.
y hemos olvidado que tenemos un Salvador crucificado. Como decía en un principio, si queremos pensar en una descripción apta de la vida cristiana, déjenme resumirlo así, tenemos que hacerlo de un modo paradójico. De gloria en gloria, llevando una cruz. De gloria en gloria. Eso resume, hermanos, algo de lo que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios: contemplando la gloria del Señor, hay más gozo, hay más alegría, debe haber más acciones de gracias, obediencia, etcétera. Sí, pero a eso hay que agregar otra cosa. Vamos de gloria en gloria, pero lo hacemos llevando o cargando una cruz, sufriendo con Cristo, llevando nuestras pruebas a Él, identificándonos con Él en nuestras aflicciones, rindiendo nuestra vida a Él. En tercer lugar, mantengamos al apóstol Pablo como un verdadero modelo e imitémoslo. Aunque el apóstol ya no está vivo, la instrucción que él dio para los corintios ahí: por tanto, os ruego que me imitéis, tiene una fuerza también para nosotros como cristianos. Debemos imitar lo que veamos bueno, lo que veamos santo, lo que veamos que se conforma a Cristo en la vida del apóstol. Y para eso, ¿verdad? Tenemos muchas cartas para conocer cómo pensaba el apóstol, cómo se conducía el apóstol Pablo. Debemos imitarlo, por ejemplo, en su amor, en su humildad, en la forma en la que abraza su llamamiento, en los sufrimientos que Dios preparó para él y estar dispuestos a enfrentarlos de la misma forma, etc. Pero por último, hermanos, y por sobre todo, no olvidemos que si el apóstol Pablo constituye un modelo válido al que debemos imitar, es solamente posible porque hubo un original antes que el modelo. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra esa vida perfecta, cómo se conjuga en una misma persona la severidad más solemne con la que un ser humano puede hablar, como el afecto, como el amor más grande, como el tipo de expresiones que un corazón amoroso puede tener al llorar, por ejemplo, por Jerusalén, por la ciudad. En Cristo vemos, hermanos, no solamente el modelo, sino el original, la perfección misma. Y es Él al que celebramos por encima de los apóstoles como el ejemplo perfecto de a qué deben conformarse nuestras vidas. Pablo va a decir allí en el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. La motivación, ¿verdad?, que había en el corazón de Pablo para vivir de esa manera, para hablarle a los corintios de la forma en que lo hizo, era el amor a su Señor, el amor a Cristo. Y en eso, hermanos, tenemos mucho que profundizar. El Señor nos siga dando gracia, ¿verdad?, para que como iglesia nuestras vidas se sigan conformando a la vida de nuestro Señor.